le agradezco por darme la palabra en este punto. Lo había solicitado en el punto anterior, señor presidente, no me concedió. Tenía alguna información importante y relevante que darles a los ecuatorianos, sobre todo porque en dos ocasiones el pueblo ecuatoriano ha ido a las urnas, el mandante ha ido a las urnas. Y tanto en el año 2008 como en el año 2018, en la Asamblea Constituyente y en la consulta popular, en la pregunta 3, con más de 10.300.000 votos, precisamente se validó el esquema que está propuesto en la Constitución de Montecristi y también la reforma que luego se hizo en el año 2018. Más de 10.300.000 votos. En buena hora que no pasó el punto anterior o la votación anterior. Pero bueno, hoy ahora voy a referirme a este tema. Un tema que nos llama la atención de todos los ámbitos. Vemos que, como bien decía el doctor Albert Camus, las peores pandemias no son las pandemias biológicas, son las pandemias morales, porque sacan a flote lo mejor o lo peor de las sociedades. Lo mejor, la solidaridad, la corresponsabilidad, pero lo peor también, y es lo que estamos viviendo precisamente en estos momentos. Ya no solo se habla de la pandemia del COVID-19, se habla de una nueva pandemia, la pandemia de la corrupción. Y precisamente, quien era la proponente en este punto, preguntaba, ¿cuál es el origen del problema? Bueno, yo le puedo responder cuál es el origen del problema, precisamente. Parte del reparto, colegas legisladores, que a través de ese reparto se dio la posibilidad del manejo discrecional en algunos sectores y ámbitos del Estado, y también en la ausencia de controles, señor presidente. Tanto es así que se evidencia cómo en 8 años, el uso que han dado a esos carnets en 8 años, daba cuenta que se lograron importar 5.017 vehículos en esos 8 años, a diferencia de lo que sucedió en estos últimos 3 años, de los cuales precisamente algunos, inclusive la proponente, es parte de ese gobierno a la cual aplaude y se somete, se seduce y se somete, precisamente. Hoy vemos cómo en 3 años el número de vehículos importados superó los 7.470 vehículos, precisamente utilizando ese carnet de aquellas personas que tienen discapacidad. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el primer poder del Estado con respecto a los temas que afloran ya esa nueva pandemia de la corrupción? Y son algunas de las interrogantes que yo tengo, señor presidente, porque veo cómo de manera discrecional se están dilatando los temas en la Asamblea Nacional. El primer poder del Estado no quiere tratar los temas que resultan ser incómodos al gobernante, incómodos al gobierno de turno, y más bien vemos un manejo sumiso y cómplice precisamente de la corrupción. Cuando vemos cómo, por ejemplo, se dilata el tratamiento del caso Mendoza, cuando ya ha pasado algunos días, algunas semanas, y duerme el sueño de los justos, porque de manera discrecional no se quiere tocar ese tema en la Asamblea Nacional, o cuando esperamos 12 días, y si no fuera por la presión de los colegas legisladores, se está debatiendo precisamente este tema, que es uno de los temas que le interesa a la ciudadanía y en el cual se devela precisamente las corruptelas de este gobierno. O, si es que quieren tener otro ejemplo adicional, son 4 votaciones favorables que hemos tenido aquí en este pleno, en la Asamblea Nacional, para que se dé paso por parte del CAL a la calificación del juicio político a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, porque hay serias dudas, colegas legisladores, del manejo de la deuda, el manejo que le ha dado el ministro de Economía y Finanzas. Pero resulta que aquí, en el primer poder del Estado, hay un manejo discrecional, cómplice y sumiso de cómo se tratan los temas cuando se tiene que hablar de la corrupción de este gobierno. Pero así nada más, llegamos a este tema y a este punto, y será quizás por eso que la Asamblea Nacional en este momento llega a tener el 6% de aprobación, precisamente porque no queremos tocar los temas que resultan incómodos al gobernante. Y nuevamente la Asamblea Nacional aparece en el ojo del huracán, porque resulta que se ha dado algunos usos por demás abusivos a un carnet de discapacidad, más allá de la legalidad o no de la obtención. Seguramente yo no tengo la más mínima duda de que habrá personas que ameritan la obtención de ese carnet y la utilización de esos beneficios.
Pero lo peor de todo es que evidencia precisamente una nueva clase política que hace un uso abusivo y aprovechándose de esos beneficios. Vemos cómo se importan vehículos Mercedes-Benz o vehículos de alta gama para algunos asambleístas, colegas asambleístas que con todo el derecho podrán importar esos vehículos. Sin embargo, yo llevo aquí 3 años en la Asamblea Nacional y no he podido todavía ni siquiera cambiar de vehículo. Sigo teniendo un vehículo del año 99, presidente. Pero bueno, eso será lo que se pondrá en investigación en las próximas semanas. Y precisamente ese es el siguiente planteamiento que necesitamos hacernos y hacerle, sobre todo a las autoridades que están al frente de los procesos de investigación. Porque resulta que muchas denuncias se han hecho respecto, por ejemplo, a los diezmos que están precisamente reposando en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué ha hecho la Fiscalía General del Estado con respecto a los diezmos dentro de la Asamblea Nacional? O si vamos más allá, hay un reparto de hospitales que es evidente, señor presidente. Nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, lo hemos denunciado. Hemos ido a la Fiscalía y hemos colocado una noticia crímenes al respecto a este tema. ¿Pero qué ha pasado? Hasta ahora no hemos visto celeridad en esas investigaciones y ojalá no pase lo mismo con este tema, que es un tema delicado. Y si bien es cierto, el caso del señor Salcedo Bonilla puso en evidencia lo que puede o resulta ser la punta del iceberg de lo que significa la emisión de una serie de carnets al margen de la ley y quizás exista una red de corrupción al interior del Ministerio de Salud Pública. Pero aquí hay algunos hechos que todavía me llaman la atención y que ya se refirió efectivamente la compañera Marcela Holguín, compañera de la Revolución Ciudadana, que ha puesto en evidencia una serie de hechos y detalles y cifras. Pero a mí me han llegado información, colegas legisladores, que es sorprendente hacia dónde llegan estos esquemas de corrupción, porque la corrupción, si bien es cierto, parte de un esquema en lo público, con funcionarios públicos, pero de la cual también se han aprovechado sectores y actores privados, colegas legisladores. Me llegó una denuncia hace 2 semanas, en el sentido en el cual una institución bancaria, una institución financiera, aprovechándose de esa posibilidad de poder, a través de un contacto en Guayaquil, carnetizar a muchos de sus empleados y trabajadores que podían tener una deficiencia visual y les entregaban el carnet de discapacidad para cumplir con lo que establece la ley, el Código de Trabajo, establece en el artículo 42 y la Ley de Discapacidades, Ley Orgánica de Discapacidades, establece en el artículo 47 que aquellas empresas que tienen más de 25 empleados y trabajadores necesitan obligatoriamente cumplir con el requisito del 4% de esas personas, de esos empleados y trabajadores que tienen que ser empleados a personas con discapacidad. Y resulta que esta institución financiera, abusando y aprovechándose de ese contacto en la ciudad de Guayaquil, enviaba a sus empleados y trabajadores que tenían una deficiencia visual para poder obtener ese carnet, obtener esos beneficios y la institución financiera y bancaria poder cumplir con esa ley orgánica de discapacidades del 4%, quitando y restando la posibilidad para que realmente personas que necesitan ese empleo, personas con discapacidad, no puedan acceder a esa plaza laboral. Así se ha aprovechado y así se ha venido manejando este tema. Por eso lo que sale a la luz en estos últimos días es recién la punta del iceberg de un tema que tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias. Y es por eso que las investigaciones no solo tienen que ir en el ámbito de la red de corrupción, tiene que ir más allá, colegas legisladores, y precisamente se tiene que establecer qué uso le dieron a esos carnets de discapacidad, no solo en la importación de vehículos, porque también hay una serie de abusos, porque me llegó otra denuncia, señor presidente, en el sentido en el cual habían personas que trabajaban en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que aprovechándose de ese carnet y con la complicidad de algunos personeros, inclusive funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lograban jubilarse personas que tenían un nivel de discapacidad no mayor, digámoslo así, pero a través de las palancas se lograba acceder a una jubilación y nosotros estamos pagando precisamente esa jubilación de aquellas personas que abusaron de ese beneficio.
pero también se tiene que establecer cuáles son los beneficios obtenidos y cuál es el perjuicio al Estado en todos los ámbitos. Esa es parte de la obligación que tienen que llevar adelante todas las entidades que están haciendo una investigación de este tema, sobre todo la Fiscalía General del Estado, que no duerme el sueño de los justos, como ha sucedido con el caso de los diezmos, o que no duerma el sueño de los justos, como ha sucedido el caso de los repartos de los hospitales. Ojalá, y vamos a estar vigilantes, señor presidente, de que esto llegue hasta las últimas consecuencias, e inclusive poder establecer cuáles fueron esas empresas en el ámbito privado que se abusaron y aprovecharon de este tipo de carnets de discapacidad y esta red de corrupción para poder cumplir con lo que establece la Ley Orgánica de Discapacidades. Es por eso que la semana anterior hemos dirigido una serie de oficios y comunicaciones tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud para que nos puedan dar el detalle de cómo se dio este tipo de carnets y sobre todo los beneficios que se han obtenido a través del uso inadecuado de estos carnets de discapacidad. Es por eso que la bancada de la Revolución Ciudadana apoya firmemente la posibilidad de que a la Asamblea Nacional puedan asistir las diferentes autoridades que tienen que darle una respuesta al país. Y el baño de verdad que necesita el Ecuador no solo pasa por esa respuesta, pasa por la agilidad y también, sobre todo por la corresponsabilidad de los distintos actores, pero sobre todo por la agilidad que le sepan dar también aquí en la Asamblea Nacional para el tratamiento inmediato de los temas que les he mencionado al principio de mi intervención, porque también pueden estar o ser parte de otros procesos de corrupción que se han dado en este gobierno, porque hoy resulta que el dedo de la corrupción que decía el presidente Moreno cada vez más apunta hacia él, hacia su círculo cercano e incluso el círculo familiar, como es el caso de los DINA Papers, que tampoco ha tenido una respuesta que quisiéramos tener los ecuatorianos con respecto a la actuación de las autoridades judiciales. Eso, señor presidente y colegas legisladores, vamos a estar vigilantes de que se lleguen hasta las últimas consecuencias en este tema que nos llena de vergüenza a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente. A usted, asambleísta Lloret. Pedirle, por favor, a los asambleístas que